se denomina la cultura así en Guatemala, también hablamos ya acerca de los conceptos, ¿verdad? Yo creo que siempre es importante ver qué tanto puede abarcar un concepto, y en este caso, cultura abarca varias situaciones, ¿verdad? Las analizamos y las pusimos en tela de duda, ¿verdad? A ver si como el fin de lo que es el concepto cultura abarcaba todas estas situaciones. Derivado de ello, pues vimos también que en la sociedad guatemalteca tenemos valores específicamente para el ámbito de las personas indígenas, valores específicamente para las metrópolis, podríamos mencionarlo, y valores comunes que tenemos entre toda la población, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita sí ya llegan todos. Buenos días, bienvenidos. Dylan, compañera Anaví. ¿Qué tal, Dylan? Buenos días, bienvenido. Miriam. Lick, buenos días. Buenos días, Ya Lick, presente. gracias. Buenos días, Kevin y Andrea. Hola, Lick. Buenos días, mucho gusto. ¿Y Kevin? Kevin ha de estar corriendo todavía, solo se nos conectó. Y el compañero Valdemar. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días. Entonces, haciendo ese pequeño resumen de lo que hemos visto, pues ustedes ya tienen un documento que yo les envié, que es súper corto, ¿verdad? Súper corto. Y además, pues también yo ya les coloqué una tarea. ¿Y por qué les coloqué la tarea acerca de los acuerdos de paz? Porque fíjense que los acuerdos de paz vinieron a darle un giro específico a lo que era la cultura en Guatemala, ¿verdad? Porque se dejó atrás los 36 a 40 años de violencia en Guatemala, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos acuerdos lo que pretendía era mejorar, o bien es mejorar la situación para la población guatemalteca, ¿verdad? Entonces ustedes van a analizar uno por uno. No le dejé los 12 porque tampoco me quiero exceder, sé que tienen otros cursos y otras tareas, ¿verdad? Entonces, únicamente 6 para la fecha que se estableció, 22 de agosto, van a tener que entregar ustedes esa parte, ¿verdad?, de la tarea. Hoy vamos a hablar acerca de la institución de gobierno encargada de fomentar, promover, planificar todo lo referente a lo que es cultura e identidad en el ámbito guatemalteco. ¿A qué institución me refiero? Ustedes ya saben, me refiero a lo que es el Ministerio de Cultura y Deportes, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista, desde la creación, ¿verdad? Cómo surge a raíz de lo que ha sido Guatemala, ¿verdad? Cómo se tiene un ministerio, ¿verdad? Cómo se puede llevar a cabo y cómo ha surgido. Eso es lo que vamos a verificar el día de hoy. Vamos a ver, 15 personas. ¿Quién nos hace falta? Hace falta Javier, compañera Ifam, Rosemary y Javier Osorio. Bueno, voy a presentarles acá. Primero, ustedes saben que todos los ministerios, pues, bueno, en Guatemala tenemos 3 grandes organismos, ¿verdad? Y ayer estuvo de moda el organismo ejecutivo a raíz de lo que hoy se publicó ya en el diario oficial acerca de lo del estado de calamidad, ¿verdad? Un estado de calamidad pública que va a regir 30 días más a partir del 15 de agosto. Bueno. En Guatemala, como sabemos, existen tres organismos. Bueno, organismo legislativo encargado de las leyes, organismo judicial encargado de la impartición de justicia y además el organismo ejecutivo. Fíjense que para el efecto de nuestro curso, nosotros tenemos mucho que ver en cuanto a lo que son los organismos, a lo que es el organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es el organismo ejecutivo, se tienen lo que son los ministerios de Estado. Y uno de ellos, pues es el que nos interesa, ¿verdad? Es el famoso Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces, vamos a encontrar
el apartado acerca del Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, ahorita voy a citar, ¿verdad? Porque esto pues se encuentra en una ley en Guatemala denominada Ley del Organismo Ejecutivo, y en el artículo específicamente, creo que es 30 si no estoy mal. Cuénteme. No, no, tranquilo. No, no, es que fíjense ustedes que ayer, por cierto, me desvelé un poco, porque estaba revisando unas tareas que tenía por ahí, pero como que me desvelé ya como a las 2, no me puse a ver ustedes, y ya me desperté un poco tarde, ya me dormí un poco tarde, pero tal vez es eso, no, no se preocupen, estoy bastante bien, gracias a Dios, estoy bastante bien. Ese es desde... Lo que pasa que... No, 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 tal vez es el desvelo, porque es que fíjense que aprovecho cuando tengo un poco de tiempo libre a revisar todo lo referente que me queda pendiente a veces, ¿verdad ustedes? Porque pues a veces dar clases es bonito y todo, pero también requiere mucho esfuerzo a veces de uno, ¿no? Entonces, cuando me quedan tiempos libres, por ejemplo, me pongo a revisar, ¿verdad? Pero no, tal vez es el desvelo. Gracias a Dios me siento bien por el momento. ¿Verdad? Porque con esta situación no se sabe ustedes. Por momentos está muy bien y yo he tenido varios amigos que pues han fallecido por esta situación, ¿verdad? Y jóvenes ustedes, la verdad es de que 35, 40 años, ¿no? Entonces sí, está complicado, ¿verdad? Ahorita lo que indica el estado de calamidad es que son 6 horas de toque de queda, pero yo no veo mayor situación que vaya a contrarrestar lo que se está viviendo, ¿verdad? Imagínense, bueno, ustedes por lo menos deben de cerrar así virtual, ¿verdad? Ustedes ahorita tienen ese privilegio, pero los que vienen, por ejemplo, tercer semestre y todo eso, va a estar complicado que regresen a una educación presencial, ¿verdad? Yo no miro el camino por donde regresar, ¿verdad? Porque a pesar de que los profesores estén vacunados, pero ¿y la mayoría de población? ¿Verdad? Entonces, ese es un tema bien complicado, ¿verdad? Y saber cuándo, ¿no? Pero bah, los alumnos a nivel académico universitario todavía están bien, se podría decir, porque a través de estas plataformas se intenta hacer el mejor esfuerzo. Pero los alumnos de, por ejemplo, en nivel básico, en nivel primario, imagínense qué desorden existe. Realmente no creo que aprendan nada. Yo, por ejemplo, tengo mi sobrino que estudia en una escuela y creo que solo le envían como que folletos y los tiene que llevar las tareas y eso es la educación, ¿verdad? Y contando, pues que le ayudan los papás, ¿verdad? Es decir, no, yo no veo que eso camine en buena marcha, ¿verdad? No, no se ve por dónde, pero pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces, hacia ello, tal vez por eso, porque me desvelé a ustedes, pero no, gracias a Dios, me siento bien, la verdad me siento bien. Tal vez por ahí cansado, ¿verdad? Pero vaya que hoy solo tengo este y otro curso ya. Y a descansar. Bueno, estábamos hablando acerca de dónde surge. Primero hablemos un poquito acerca de dónde es que surge este Ministerio de Cultura. Bueno, primero veamos que actualmente existe una ley en Guatemala que se denomina Ley del Organismo Ejecutivo. Esa ley, su objeto, su ámbito es reglamentar o regular, ¿verdad? Todo lo referente a lo que es el organismo ejecutivo. ¿Quiénes integran ese organismo ejecutivo? Presidente, vicepresidente, consejo de ministros, secretarios, y también esa ley en los últimos artículos hace referencia a los gobernadores. ¿Por qué? Porque el presidente es el que nombra a los gobernadores, ¿verdad? Lógicamente en esta ley pues no aparecen, por ejemplo, eh,
todo lo referente al fiscal general, ¿verdad? Porque también es el presidente encargado de nombrarlo, pero eso aparece en otra ley. Entonces acá, en la ley del organismo ejecutivo, se hace referencia a todo a lo que es presidente, vicepresidente, consejo de ministros, el famoso consejo que se reunió ayer, por cierto, para tomar la decisión del estado de calamidad. También se encuentra todo lo referente a los ministerios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y específicamente nosotros ver lo referente al Ministerio de Cultura. Así se encuentra regulado actualmente y después de esto vamos a pasar a ver cómo surgió este Ministerio de Cultura. Bueno, voy a colocar acá lo referente a lo que es, vamos a ver la ley, ¿verdad? Veamos, para que ustedes puedan anotar ahí sus datos, ¿verdad? Es el famoso decreto 114-97. Eso es la ley del organismo ejecutivo. Acá lo vamos a colocar, vean, ahí aparece lo referente y vemos que el ámbito de la ley, ¿qué tanto abarca? Desarrolla primero los preceptos de la Constitución sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del organismo ejecutivo. Eso es lo que hace esta ley. Pero como a nosotros lo único que nos interesa es lo referente al Ministerio de Cultura. Bueno, artículo 31. Ahí creo que lo pueden ver. Si no lo pueden ver, por favor, me lo comentan. Entonces, por favor, apunten ahí en su texto, en su cuaderno, artículo 31 y el nombre de la ley, ¿verdad? Porque eso es fundamental para ver de dónde surge actualmente el Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, ¿qué le compete al Ministerio? Primero, vean que le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico, es decir, todas las normas, las leyes y reglamentos que rijan esa institución. Y vean que todo va encaminado a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca. Hacia ello es lo que se tiene que enfocar. Fíjense que del Ministerio de Cultura en muchas ocasiones se ha dicho que no han logrado promover ese desarrollo que se pretende. Son diversas las opiniones, creo yo, ¿verdad? Son diversas y pues también recordemos que para mantener eh, inspección y además conservación de todo lo referente a la cultura, el patrimonio cultural, etcétera, todo lo que implica cultura, pues es complicado en todo el territorio, ¿verdad? Y pues ahí me imagino que hará su mejor esfuerzo el ministerio. Además, vean el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones, la protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural, y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar. ¿Por qué? Porque es Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, y hace referencia a que el deporte no federado, porque el deporte federado, para eso se tiene en Guatemala el comité de la Federación Nacional acerca de lo que es el deporte, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Ministerio de Cultura ve la parte del deporte no federado. Y para ello, pues tiene a su cargo una gran lista de funciones. Pero hablemos acá de algunas cuestiones. Conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca. Cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones. Y dentro de ello, vean, por qué, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, ustedes se han dado cuenta que es el encargado de proteger, el mejor ejemplo, el Palacio Nacional de la Cultura, también todas las áreas de interés histórico y cultural. Eh, por ejemplo, el impulso de la recreación también es importante, ¿verdad? Podemos hablar que en Guatemala actualmente hace estamos en 2021, más o menos por ahí hace unos 10 años empezó una disputa acerca de lo que fue, voy a quitar acá para poder verlos, una disputa acerca de lo que han sido, mejor dicho, algunos archivos, ¿verdad? Por ejemplo, el Archivo General de Centroamérica es una dependencia de lo que es el Ministerio de Cultura. Y actualmente ese Archivo General de Centroamérica también tiene a cargo varias instituciones, ¿verdad? Encargadas de lo que es ese patrimonio decretado cultural de la nación o nacional, ¿verdad?
en lo referente al, por ejemplo, ustedes, yo no sé si han escuchado la historia de que previo a que la Policía Nacional Civil que hoy tenemos, existió otra Policía Nacional. Entonces, previo a ello, fíjense que, bueno, buenos días, Javier, un poquito tarde, pero bienvenido. Ni siquiera sabía en qué link se iba a conectar, Lick. Bueno, es que fíjense que este es el que tenemos para todo el semestre. Lo que pasa es de que yo les tengo que enviar otro porque no nos da tiempo en una hora, ¿verdad? Terminar todos estos parámetros, entonces nos toca que volver a conectarnos. Ok. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Bueno, entonces, fíjense que todo lo referente a... Entonces, el ejemplo que les quiero poner es de que también, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene a cargo, por ejemplo, lo que es el archivo de la antigua Policía Nacional. Este se encuentra en la zona 6, ¿verdad? Ahí se encuentra ese archivo histórico declarado Patrimonio de la nación, ¿verdad? Por todo lo que resguarda. Y además de ello, pues lo importante es de que el ministerio en algunas ocasiones, pues han tratado de dar como que de pretender que la población visite estas partes culturales que nos rodean, ¿verdad? Entonces, por ahí he visto que han fomentado el día de la biblioteca, el día de ese archivo, etcétera, ¿verdad? Ahí en el canal del ministerio. Entonces, son diversas las funciones que debe de tener, ¿verdad? Pero, más que todo, al cuidado de la autenticidad de las diversas manifestaciones, esa protección de los monumentos nacionales, ¿verdad? Encargado de lleno este ministerio, instituciones y además áreas de interés histórico-cultural. Hacia todo eso se enfoca este ministerio. A ver, papi. Bueno, solo vamos a... Porque Xavi ahí está algo ocupado. Veamos dentro de las funciones más generales que puede tener. Vean que es fomentar, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, promoción y extensión cultural y artística de conformidad con la ley. Bueno, yo creo que acá, en cuanto a formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, yo creo que esto, más que todo, aparte de formularla, ¿verdad? Esto se ha ejecutado en los diversos departamentos. Por ejemplo, podemos hablar de que esto, pues, formularlo sí, pero ejecutarlo en muchas ocasiones las mismas organizaciones en los municipios y departamentos lo ha generado. Por ejemplo, aquí en Villanueva tenemos el caso concreto del patrimonio cultural de la nación, denominado como el desfile de fierros, ¿verdad? Sin ir tan lejos. Pero en los departamentos, bueno, así es complicado aprender, compañero Osorio, ¿verdad? Con la música y los distractores que puedan estar, ¿verdad? Pero bueno, usted sabrá cómo aprende, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, Buenos días. sí, buenos días, bienvenida, compañera Ifan. Como por Gracias. ejemplo, en los No estaba departamentos. en mi casa. Por ejemplo, en los departamentos mencionábamos en la primera parte del texto lo referente a lo que eran las zarabandas, esos también desfiles icónicos que hay, por ejemplo, en Zumpango. Otra de las partes que se tiene es lo referente al 1 de noviembre, ¿verdad? Lo que es eh, los barriletes. Y Los barriletes. es una gran feria que se tiene ahí en Zumpango, ¿no? Yo una vez he tenido la oportunidad de ir y sí, es a gran escala lo que generan, ¿verdad? Entonces, vean cómo lo debe de formular y pues ejecutar este ministerio, ¿verdad? Porque al final esas son sus funciones. Eh, bueno, inciso C, perdón, inciso B, formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de preservación y mantenimiento del patrimonio cultural de la nación, de conformidad con la ley. Bueno, en Guatemala se debe de preservar el patrimonio cultural y además,
pues ese requerido mantenimiento, ¿verdad? El ministerio es el encargado y debe de tener recursos para llevar a cabo dichos mantenimientos, ¿verdad? Porque tampoco las cosas se cuidan de la nada, ¿verdad? Inciso C. Administrar descentralizadamente o contratar la operación de los medios de comunicación oficiales de radio y televisión. Bueno, yo creo que acá esto tiene mucho que ver en cuanto a lo que son los medios de comunicación, ¿verdad? Y cómo tratar de contratar esos espacios, ¿verdad? Para que se fomente la cultura a través de los canales, ¿verdad? De los medios de comunicación también de radio, ¿verdad? Que es lo que más llega a todo el país. Otra de las funciones, vean, que se le establecen en esta ley del organismo ejecutivo es promover y difundir la identidad cultural y los valores cívicos de la nación en el marco de su carácter pluriétnico, multicultural que los caracteriza. Bueno, esto es algo bien importante porque, primero, promover esa identidad cultural y los valores cívicos. ¿A qué nos referimos con valores cívicos? Todo lo referente a lo que va a ser cuestiones de independencia, ¿verdad? Y también que tiene que ver en cuanto a lo que son, por ejemplo, esas festividades. Actualmente el ministerio ha tenido una promoción, yo por ahí lo he visto, hasta una fiesta de gala tuvieron, yo no sé si alguno de ustedes tuvo hasta la oportunidad de participar por ahí, ¿verdad? Que ustedes en los medios, pero eh, todo iba en referencia a lo que es el bicentenario, ¿verdad? Lamentablemente estamos en un bicentenario en unas condiciones muy difíciles, ¿verdad? Por cuestiones de COVID, por cuestiones de economía, por muchas cuestiones de que la institucionalidad del país no está en su mejor momento. Pero, pues el tiempo así es, ¿verdad? O sea, no siempre va a ser todo lo mejor posible y pues en esas condiciones la población guatemalteca se enfrenta a lo que es el bicentenario. Bueno, y para el efecto, pues tenemos a la institución encargada de hacer toda esa promoción, ¿verdad? Que es este ministerio. Otra de las funciones que le establece esta ley del organismo ejecutivo, vean que es crear y participar en la administración de mecanismos financieros adecuados para el fomento, promoción y extensión cultural y artística. Bueno, en cuanto a esa administración de mecanismos financieros, este organismo muchas veces pues, puede pasar por recibir alguna donación, ¿verdad? Porque otros países pues ven la importancia cultural en Guatemala y se la han llevado a otros países, por supuesto. Vean que también es encargado de propiciar la repatriación y la restitución del Estado de los bienes culturales de la nación, sustraídos o exportados ilícitamente. Bueno, ¿cuáles son esos bienes? Por ejemplo, todos los bienes que han tenido que ser restablecidos al Estado de Guatemala o repatriados, pero que esos bienes pues han salido de la nación de una forma ilícita, es decir, de una forma no permitida, ¿verdad? Todo lo referente, por ejemplo, a las famosas piedras mayas, etcétera, ¿verdad? Que se ha ido de Guatemala o han exportado de una manera que no se podría, ¿verdad? Porque es patrimonio cultural de la nación. Y por último, impulsar de forma descentralizada la recreación y el deporte no federado y no escolar, porque el escolar es el encargado del Viceministerio de Educación y el federado es el encargado del comité, tal vez ustedes me ayudan, ¿qué sería? La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ¿verdad? Esa es la encargada del deporte federado. Y el deporte escolar, pues el viceministerio, perdón, el Ministerio de Educación es el encargado de llevar a cabo esto. Entonces, el deporte no federado y no escolar, ¿verdad? Entonces, únicamente hacer esa referencia para que estemos concretos en cuanto a las funciones que establece la ley del organismo ejecutivo. Bueno, eso es lo primero. ¿Ya lo anotaron? El artículo 31 de la ley del organismo ejecutivo, decreto 114-97.
Yo se las voy a elevar un poco más tarde, ¿verdad? Después de que terminemos esta plática acerca del ministerio. Pero ya vimos lo referente a lo principal que se debe de saber. Ahora, ¿cómo surge este ministerio? ¿A partir de cuándo? Fíjense que el ministerio pues no tiene una aparición muy antigua en el ámbito guatemalteco. Ahorita les voy a poner el decreto por medio del cual surge. Además de ello, pues sí es importante aclarar que previo a la entrada en vigencia, ¿verdad? En funciones específicas de lo que ha sido este ministerio, esta parte de lo referente a la cultura se manejaba a raíz de lo que era el Ministerio de Educación, ¿sí? El Ministerio de Educación era el encargado, básicamente, de generar todo lo referente a lo que era la cultura. Y para el efecto, el Ministerio de Educación tenía un viceministerio denominado como Viceministerio de Cultura. Sin embargo, en el año 1986, ahorita les presento acá, se van a crear algunos ministerios. Fíjense que, vean, es un pequeño documento antiguo, ¿verdad? Que dice leyes emitidas durante el año de 1986. Y vean que todavía fue un decreto ley. Es decir, que para este momento todavía no había entrado en vigencia la Constitución. La Constitución, recordemos que entra en vigencia un 14 de enero del año 1986. Y estas modificaciones a la ley del organismo ejecutivo, vean, entran básicamente un 10 de enero del año de 1986, 4 días antes de que entrara en vigencia la Constitución. Pero creo que fue algo bueno porque acá lo tenemos, del decreto 25-86, decreto ley, porque todavía para ese momento pues estaban todavía en el poder los militares, ¿verdad? Para ese momento, el jefe de Estado, vean. Y acá tenemos los nombres, al final, general Óscar Humberto Mejía Víctor, ¿verdad? Que en ese marco, posteriormente, entra ya el presidente electo democráticamente el 14 de enero del año 1986 a tomar parte como primer presidente en la nueva era democrática, ¿verdad? Que fue Vinicio Cerezo. Perdón, sí, Vinicio Cerezo. Bueno, dentro de este decreto 25-86 tomemos en cuenta algunas cosas. Bueno, hablábamos de que el viceministerio de Cultura era parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, en el año 86 que ya hablábamos, se van a dar modificaciones a la ley del organismo ejecutivo, decreto número 93 del Congreso, ley también ya derogada, pero que marcó la pauta para que hoy tengamos la mayoría de sus ministerios. Unos que otros ya no van a existir, ¿verdad? Pero es por las cuestiones de evolución que maneja la sociedad. Eso pasa. Bueno, veamos el artículo 1. El artículo 1 quedó modificado de la siguiente forma. El organismo ejecutivo, para el despacho de sus negocios, tendrá los ministerios siguientes. Bueno, acá, veamos, vamos a encontrar en número 4 el ministerio, perdón, en el número 3 el Ministerio de Cultura y Deportes, ¿sí? Ahí eso quedó modificado y entonces vean que ahí ya se ancla el Ministerio de Cultura y Deportes. Y si nos damos cuenta, casi la mayoría de ministerios se mantienen. Hagamos una retrospectiva al año 86. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ¿se mantiene o ya no se mantiene? ¿Ustedes qué creen? Sí, todavía está. Sí, muy bien, que es el famoso MAGA. El 2, Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, ¿también se mantiene o ya no? Sí está, pero Ya con no un nombre existe. diferente. Con un nombre diferente, pero vean que es básicamente el mismo enfoque. Actualmente creo que ¿cómo se denomina? Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿sí no estoy mal? Infraestructura y vivienda. ¿Sí? Sí,
Así es, muy México, bien. pues, ciudad. El tercero se mantiene con el mismo nombre, Ministerio de Cultura y Deportes, que es el que nos compete, ¿verdad? El cuarto, Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural, ese ya no existe. Pero actualmente tenemos el Ministerio de Desarrollo, que fue el número 14 que se creó actualmente, ¿no? Entonces casi que va enfocado a lo mismo. El de la Defensa Nacional se mantiene, Economía se mantiene, Educación se mantiene, Energía y Minas se mantiene, Finanzas Públicas también, Gobernación también, Relaciones Exteriores también, Salud Pública, que es de los que más ha tomado auge, se mantiene, el de Trabajo y Previsión Social también. Tenemos el Ministerio de Asuntos Específicos, este ya no está. Pero actualmente también tenemos 14 ministerios. No sé cuál es el que está actualmente en lugar de este. ¿Alguno que falte por ahí ustedes? Energía y minas, ¿no? No, ya está acá, Energía y Minas. No me recuerdo cuál es el que falta aquí. Vamos a ver. Bueno, búsquenlos y me indican cuál es el que faltó. Pero casi la mayoría se mantiene, ¿verdad? Hasta con el mismo nombre. Entonces vean que a partir de eso. Ambiente y recursos naturales, Nick. Sí, exactamente, el No sé si Ministerio de estaba Ambiente y aquí. Recursos Naturales. Muchas gracias, Miriam, ¿verdad? Sí, Sí, Nick. exactamente es eso, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es cierto. Bueno, veamos que cada ministerio para este momento, año 86, deberá limitar su estructura, bueno, manifestar cómo está armado, ¿verdad? Cómo se organiza para poder ejecutar sus funciones. Organización y funciones específicas por medio de su reglamento general, el cual será aprobado mediante acuerdo gubernativo. Y es así todas las leyes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mencionemos la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. El reglamento de esa ley se encarga de aprobarlo la presidencia, ¿verdad? Por medio de un acuerdo gubernativo. Al igual era en este momento, porque ya se había modificado la ley del organismo ejecutivo para ese momento y entonces el organismo ejecutivo debía básicamente generar un reglamento que diera el parámetro en cuanto a la estructura, a la organización, a cómo ejecutar esas funciones, ¿no? Entonces vean que el organismo ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, reorganizará dependencias a efecto de establecer la jurisdicción y competencia de los ministerios, secretarías y cualesquiera otras dependencias. Bueno, hablando del Ministerio de Cultura y Deportes, la competencia que tiene para ejecutar sus funciones es a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, todo el territorio tiene esas funciones, el ministerio. Acá en el numeral 2 o en el artículo 2 se manifestaban un poco acerca de las funciones específicas acerca de los ministerios. Por ejemplo, la dirección y la coordinación de acciones administrativas de cada ramo, los proyectos de leyes, acuerdos y más disposiciones, ¿no? Resolver recursos, resolver conflictos que surjan entre las dependencias de su ramo, etc. Entonces, y las demás, pues que les vaya a asignar lo referente a los reglamentos. Entonces vean que previo a esto no existía un Ministerio de Cultura, fue hasta este punto y a través de este decreto ley 25-86. Entonces ahí es donde se encuentra la historia del Ministerio de Educación, perdón, de Cultura. ¿Y dónde vamos a encontrar esa parte? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esto también que nos aclare un poquito más el panorama? ¿Quiénes ya dieron lectura al texto? ¿Ustedes? Pero así sinceros, ¿quiénes ya dieron lectura al texto? Voy por la mitad. Encontró el apartado donde especificaba que el Ministerio de Cultura, la parte cultural pertenecía al Ministerio de Educación, ¿miren? Sí, Ahí está, vean, ahí están con datos concretos, con datos está casi al específicos. inicio. Bueno, está casi al inicio, ¿verdad? Yo no me recuerdo muy bien eso actualmente, pero entonces, para complementar ese apartado, acá está la respuesta. Vean, ¿cuándo surge el Ministerio de Cultura y Deportes? Y es a través
de este decreto ley, ¿sí? Y entonces ahí ya es un ministerio, por supuesto, un ministerio ya con funciones, atribuciones específicas, ¿no? Ya no va a ser un viceministerio de un ministerio que se encargaba más que todo de la educación y no de esa promoción y fomento de la cultura. Actualmente, entonces vemos que el Ministerio de Cultura ahí empieza esa trayectoria. Y por eso yo les decía, es un ministerio un tanto joven, porque de 1986 para acá creo que van 35 o 34 años más o menos, o 36 ya creo, pero en realidad, a diferencia de otros ministerios, ¿verdad? Que a lo largo de la historia se han ido desarrollando, por ejemplo, el de educación, pues es una larga historia, ¿verdad? Entonces, no podemos comparar ese apartado. Y también los avances, pues ustedes saben que los avances deben de ser propicios, ¿verdad? Es decir, paso a paso, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vamos enterando cómo surge. Bueno, a raíz de su surgimiento, a raíz de su surgimiento, pues vamos a encontrar también algunas cosas importantes, ¿no? Vamos a encontrar que actualmente pues existe un reglamento orgánico interno del Ministerio de Cultura y Deportes. El actual, el actual reglamento es a partir del año 2008. Sin embargo, esto no quiere decir que previo a ello pues ya se generaron otros reglamentos, ¿verdad? Esto no quiere decir que no se han generado reglamentos previos, pero ustedes saben que conforme el avanzar del tiempo, conforme vamos evolucionando como sociedad, pues ha sido necesario el volver a crear cierto tipo de reglamentos para estar en plena vigencia, ¿verdad? En pleno desarrollo, porque yo creo que muchas veces quedan muy ambiguas algunas cosas, ¿verdad? Pero actualmente ese es el que nos compete. Y bueno, ese otro reglamento ahorita se los voy a presentar y también para efectos de examen, ustedes, antes de que se me olvide y antes de que esta plataforma empiece a cerrar, ¿qué va a ingresar para el examen? Porque ya estamos a una sesión, ¿verdad? Es decir, el otro sábado tenemos evaluaciones. Así me notificaron a mí ayer ustedes, pero voy a revisar bien porque a mí me notificaron que los exámenes son la próxima semana, los de la mañana. Silic. Silic 21. Sí, acá incluso fíjense que me mandaron una circular que se las voy a trasladar por la plataforma Classroom. Sí, cursos de la mañana 21. Sí, ahí el coordinador, el licenciado Mauricio, ha enviado la circular. Yo anoche la vi, pero medio la vi ustedes. Entonces, sí, 21. Bueno, entonces, para los que tengan ahí, acá les voy a poner en los mensajes que ingresan en cuanto a lo que es nuestro examen parcial, ¿verdad? Antes de que yo siga con lo del reglamento, porque si no, se me olvida a ustedes. Bueno, el texto, ¿verdad? El texto en PDF que yo les envié y que se denomina Políticas Culturales, Estudios y Documentos. Les voy a poner Estudios y Documentos. Ese es el primer archivo que va a entrar en cuanto a lo que es la evaluación parcial. Lo siguiente es del 1 al 6 de los acuerdos de paz. También, artículo 31, ley del organismo ejecutivo. ¿Qué otra cosa? Ley del organismo ejecutivo. ¿Qué más a partir de tenemos también lo referente a el decreto ley? Lo tenemos. (25-86). Lick, pero ¿cómo va a ser el parcial?
¿En cuanto a qué, Kevin? ¿Cómo va a estar elaborado? ¿Cómo va a ser? Bueno, eso el día del examen se los comentaré. Ah, ok. Me imagino que usted pregunta en cuanto a si será escrita, verbal, la prueba, no sé. Ujú. Ah, bueno. No, eso el día del examen se los haré saber. Pues, Es que si les digo ya se me ponen ahí tensos, mejor ese día. ok. Bueno, eso es lo que deberíamos de llevar. Vean que es lo que hemos visto para este primer parcial. De forma pretenciosa, ¿verdad? Yo creería que podríamos ver en este punto todo el reglamento, pero vamos a ver si nos da chance. Y yo sé que ustedes, pues actualmente ya ahora manejan la lectura en un ámbito más amplio, ¿verdad? Entonces, por ahí veamos el reglamento y si tienen dudas, platicamos, ¿verdad? Y tal vez en una de esas entra todo el reglamento. Bueno, el actual reglamento, como les comenté, es a través del Acuerdo Gubernativo 27-2008. Eso no se preocupen, yo al terminar la sesión lo elevo a la plataforma Classroom para que todos tengamos la misma información. Pero fíjense que el actual reglamento es a raíz del Acuerdo Gubernativo número 27-2008. Pero hay que mencionar que este acuerdo gubernativo derogó uno previo que ya existía, que era el Acuerdo Gubernativo 354-2001. Entonces, pues ya viene con algunas temáticas más dinamizadas en cuanto a la evolución que se ha tenido en cuanto a este ministerio, y entonces es por ello la necesidad de que surja. Entonces, este nuevo acuerdo gubernativo deroga el anterior, que era el acuerdo gubernativo número 354-2001. Bueno, vean que acá en el primer considerando se hace referencia que el proceso de modernización del Estado, ustedes lo van a encontrar que la modernización del Estado era también uno de las pautas en cuanto a los acuerdos de paz, requiere que el Ministerio de Cultura y Deportes readecue en cuanto a sus aspectos de organización y funcionamiento, y por lo que se hace necesario emitir un nuevo reglamento, que es el que tenemos actualmente, y es el Acuerdo Gubernativo 27-2008, ¿verdad? Eh, para que dicho ministerio, como ente rector de las políticas culturales y deportivas nacionales definidas, responda a las exigencias de que los sectores sociales presentan. Esto, el reglamento, vean que cómo hace la presidencia, cómo hace este organismo para ejecutarlo, y vean que en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 de la Constitución, literal E, y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, literal L, de la Ley del Organismo Ejecutivo, la ley que también ya nosotros tenemos, y que tenemos que leer el artículo 31, se acordó llevar a cabo el reglamento orgánico interno del Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que hace este reglamento? Veamos su objeto. En el título 1, casi por lo regular los reglamentos manifiestan las disposiciones generales, es decir, lo general que compete al reglamento. Número 1, el objeto. ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Primero vean, establecer la estructura orgánica, cómo básicamente se va a organizar este ministerio, ¿sí? Sus funciones, que es lo que se le ha encargado por medio de la ley, y mecanismos de administración y coordinación del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, este reglamento también tiene por objeto asignar las atribuciones y delimitar las competencias de sus dependencias, a efecto de propiciar el cumplimiento de las políticas culturales y deportivas nacionales. Bueno, eso es lo que se encarga este reglamento, ¿verdad? En primer lugar, es la estructura orgánica, ¿verdad? ¿Cómo se va a dividir? Actualmente, si no estoy mal, yo creo que el ministerio cuenta con 3 viceministerios. De esa forma está establecido
en cuanto a sus funciones, ¿verdad? Cómo se va a organizar. También los mecanismos de administración que se van a llevar a cabo en referencia a dicho ministerio. Bueno, tenemos acá, dentro de otras disposiciones muy generales, ¿verdad?, la denominación y naturaleza. Bueno, Ministerio de Cultura y Deportes, que en adelante el ministerio le nombrará únicamente como, denominará como ministerio, pues es el encargado de cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la conservación y desarrollo de las culturas. Eso es lo que se debe de encargar. Las artes, la recreación y el deporte no federado ni escolar del país. Esto pues ya lo habíamos visto. Ahora bien, este Ministerio de Cultura debe de actuar en base a algunos principios, ¿sí? En base a algunos principios. Por ejemplo, el respeto a la libertad de expresión cultural, ¿verdad? Esto es muy parecido como el derecho o el respeto a la libre expresión, ¿verdad? Solo que acá vamos enfocados a la expresión cultural y física de todo ser humano que conforman la sociedad multicultural guatemalteca, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, ¿sí? Debe de respetar el ministerio, ¿verdad?, esa libertad de expresión cultural que se pueda tener en las diversas culturas. Número 2, la participación amplia y efectiva de toda persona en la vida cultural, artística de la nación con equidad de género. Esto es algo importante, porque recordemos que en Guatemala pues es un país en vías de desarrollo y todavía se generaba lo que era en muchas ocasiones la discriminación, ¿verdad? Que actualmente este tema de discriminación pues ha tratado de mermarse a través de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es bien complicado hablar de discriminación porque todavía se da. Pero vean que en este caso, participación amplia y efectiva de toda persona en la vida cultural y artística de la nación con equidad de género, ¿verdad? Es decir, uno de los principios rectores de este ministerio es que exista una participación amplia. Y yo creo que eso se ha dejado de hacer mucho. Y actualmente, por cuestiones de pandemia, esto viene a pique, ¿verdad? Es muy poco lo que se puede llevar a cabo. Continuemos. Otra de las cuestiones y principios fundamentales de esta institución, de este ministerio, es el reconocimiento y el respeto a la identidad cultural de las personas y de las comunidades, en el marco de la multiculturalidad de Guatemala. Bueno, ese reconocimiento y respeto va en varias vías, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala hablábamos de que, ¿cuál es el idioma oficial en Guatemala? ¿Quién me colabora? Español. El español. Pero, ¿y qué pasa con las demás lenguas? ¿Se reconocen o no se reconocen? Sí, es conocido. ¿En dónde dice eso, Dylan? En la Constitución, no sé en dónde, pero sí se reconocidas. Muy bien, exacto. En la Constitución Política de la República de Guatemala se hace referencia a que en Guatemala el idioma oficial es el español. Sin embargo, se hace el reconocimiento de sus lenguas vernáculas. ¿Esto qué significa? Que se reconocen todos los idiomas de esta pluriculturalidad multiétnica que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, son aspectos a tomar en cuenta. Entonces, vamos a encontrar que el reconocimiento y ese respeto a la identidad cultural lo debe de tener en cuanto a lo que ha sido o a lo que es este ministerio. Fíjense que uno de los lugares más turísticos en Guatemala, por ejemplo, es el departamento de Sololá, donde sí creo que el ministerio pues ha tenido bastante enfoque en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque son lugares turísticos. Entonces, ahí creo que han generado bastantes elementos de ese reconocimiento y respeto a la identidad cultural. Pero otro de los principios, ¿verdad?, que se contiene o se tiene en este reglamento
es la protección, conservación y promoción de valores. ¿Cuáles son esos valores? Entonces acá nosotros esto ya lo conocemos porque ya vimos la doctrina, ¿verdad? Ya vimos los valores de los indígenas, los valores comunes y los valores de las metrópolis prácticamente, o del ámbito mestizo, ¿verdad? Entonces, esos valores debe de proteger, vean. Los idiomas también que constitucionalmente se reconocen y deben de ser ámbito de protección, porque la Constitución, ¿qué es lo que contiene? Contiene derechos y garantías constitucionales, ¿verdad? Que deben de ser protegidas. Entonces vemos acá cómo el ministerio también debe de basarse bajo esos principios. La indumentaria, las costumbres y las formas de organización social de los pueblos indígenas. Ustedes, ¿qué forma de organización social tenemos en Guatemala? ¿Cuál creen ustedes? Sí llevaron el curso de sociología, ¿no? No, no. No llevaron ese curso. Sí, aparece en el segundo Sí, la semestre. única. Bueno, formas de organización social. Vamos a ver si yo recuerdo. Yo recuerdo que existía la horda, las tribus, el esclavismo, el feudalismo, el socialismo, el capitalismo. ¿Qué otra? La comunidad primitiva, ¿sí? Si no estoy mal, ¿verdad? Entonces vean que se debe de llevar a cabo esa protección también de las formas de organización social, ¿verdad? ¿Cuál es la que tenemos en Guatemala? ¿Cuál es esa forma de organización social que tenemos en Guatemala? Demócrata. No, es el capitalismo, donde existe ese Ah, ok. intercambio mercantil, ¿sí? Yo se las mencioné, ese intercambio mercantil y también se ostenta la riqueza, ¿verdad? En distintas personas, ¿verdad? Eso es en cuanto a la organización social. Esa es la organización del Estado, lo que usted me menciona. Bueno, ahora también vean esas formas de organización social de los pueblos indígenas, ¿verdad? Esto, ustedes van a decir, pero ¿por qué se hace mucha referencia a los pueblos indígenas? Históricamente, ustedes se van a dar cuenta en los acuerdos de paz, ¿verdad? Y además, pues yo creo que no es un secreto a voces, ustedes han llevado diversos cursos donde a la población indígena es a la que más se les ha violentado y vulnerado sus derechos. Entonces, a manera de protección y que no vuelva a ocurrir una catástrofe por ejemplo, de ellas. Entonces, por eso siempre se hace esa referencia, ¿no? Que conforman y cohabitan la nación guatemalteca. Ya para el segundo parcial, vamos a ver la preocupación a manera internacional, que por supuesto opera también para Guatemala, ¿no? Que existe también convenios, por ejemplo, de la Organización Internacional de Trabajo que van en pro de lo que es esta parte de los pueblos indígenas. Eso lo vamos a ver más adelante. También veamos que otro de los principios es el impulso y la promoción de la recreación y del deporte no federado y no escolar. ¿Esto con qué fin, con qué aspecto? Para contribuir a la salud física y mental de los habitantes y coadyuvar con el fortalecimiento de la paz, ¿sí? Esto, bajo estos principios, vean que debe de regirse este ministerio y además ejecutar todas sus atribuciones, todas sus funciones. Estos son los principios, es decir, los principios son los que guían al ministerio para que pueda ejecutar sus funciones. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. No, No, Lick, por mi parte no. Gracias. Muy bien, bueno, Dale. fíjense que qué bueno que hoy no me ha notificado a mí acá la plataforma que ya pasó una hora. Desde que me conecté, yo tengo acá marcado el horario y ya pasó una hora. Y en esta ocasión,
pues ya no me pidió lo referente a lo que es cerrar la sesión, ¿verdad? Entonces tal vez como que dieron un paso atrás los de la plataforma Meet porque ya no me indicó que la cierre. Y para nosotros mucho mejor, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. La competencia del ministerio. Bueno, hablar de competencias, pues básicamente es hablar hacia de dónde puede ejecutar sus funciones el ministerio. Y yo, como les comenté, su ámbito de competencia, primero, es en todo el territorio nacional. Este ministerio, y por lo regular todos los ministerios, tienen competencia en todo el territorio nacional. Por ejemplo, podemos ver el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es uno de los que debe de tomar mayor protagonismo, creo, en este país, porque la contaminación se está saliendo de las manos. Incluso creo que ya tenemos una parte de conflicto con el hermano país hondureño, derivado pues de que acá de Guatemala, a raíz del río Motagua, pues los desechos sólidos son muchos, ¿verdad? Entonces, pero aquí quiero hablar con este ejemplo, que el Ministerio de Cultura también tiene toda esa competencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay que ser claros ustedes. Por ejemplo, la justicia es complicado que llegue hasta los ámbitos más recónditos, marginados de esta población guatemalteca. Entonces, imagínense ustedes cuestiones de promoción de cultura, de fomento, de extensión cultural, en muchas ocasiones va a ser complicado, ¿verdad? Tampoco podemos exigir tampoco un ámbito tan amplio, ¿verdad? Pero son funciones que se deberían de ejercer, ¿verdad? Pero todo esto hay que tener en cuenta que va pegado también a lo que es lo referente a cuestiones económicas, ¿verdad? A cuánto presupuesto se pueda tener. Les dejo ahí esa incógnita. Bueno, veamos que al artículo 4 de este reglamento, al Ministerio de Cultura y Deportes le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones. También le compete la protección y administración de los monumentos nacionales, ¿sí? Edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural, el fomento y la promoción de la recreación, del deporte no federado ni escolar, así como el cumplimiento a lo establecido en las políticas culturales y deportivas nacionales. Y para el efecto, pues tiene una larga lista de funciones. Acá, por favor, esas vamos a leerlas uno por uno. Ustedes ya en la tranquilidad de sus casas, ¿verdad? Porque no les digo bibliotecas, porque hoy sí no quiero que asistan a las bibliotecas, porque esto del virus está complicado y es mejor cuidarse, ¿verdad? Yo creo que tampoco hay que promover, mejor hay que evitar. Bueno, el artículo 5 vemos ya en este punto alguna de la estructura que puede tener el ministerio. Vean que va a desarrollar sus funciones con la finalidad de dar cumplimiento a sus propósitos, a los principios, a la misión, la visión y las políticas a través de las direcciones y dependencias que integran su organización, procurando llevar a cabo la desconcentración, la descentralización progresiva de sus funciones y servicios, en cumplimiento con otras entidades públicas y privadas del ámbito cultural, artístico, deportivo y recreativo del país. Para el cumplimiento de sus funciones, vean cómo se ha estructurado. Y tenemos, en cuanto a los órganos sustantivos, acá tenemos los 3 viceministerios, ¿verdad? Vamos a ver cómo se generan. Primero, tenemos el despacho ministerial. Ese va a estar integrado por el ministro y los viceministros. Este es el famoso despacho ministerial, el que se integra por el ministro y los viceministros. Además, van a existir una Dirección General de las Artes, vean, Dirección General de las Artes, Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, Dirección General del Deporte y la Recreación. Y además, pues,
como todo ministerio, como toda institución, pues debe de tener algunos órganos administrativos. Vean, Administración General, Unidad de Administración Financiera, la de Recursos Humanos, y algo importante, la Dirección de Comunicación y Difusión Cultural. En el caso de ustedes, eso es importante conocerlo. Y la Dirección de Sistemas Informáticos. Entonces, sí existe una Dirección de Comunicación y Difusión Cultural, pero también va a tener algunos órganos de apoyo técnico. Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Planificación y Modernización Institucional, de Cooperación Nacional e Internacional. Eso es lo que yo les decía, que puede ser de que a este ministerio pues vengan por ahí algunas donaciones, ¿verdad?, encargadas para el efecto de fomentar la cultura en Guatemala, y un comité ejecutivo ministerial. Y además se tienen órganos de control, por ejemplo, la Dirección de Auditoría Interna, que a pesar de que tenga esta dirección de auditoría, pues esto no exime, pues que no exista la Contraloría General de Cuentas encargada de verificar todo lo referente en los organismos del Estado, ¿verdad? Esto no lo exime. Bueno, hasta acá nos vamos a quedar. Solo quiero que vean algunas cuestiones. Artículo 5. Fíjense que yo quería dejarles todo el reglamento, pero no voy a ser tan extenso en cuanto a mí. No voy a ser tan extenso. No voy a ser tan extenso porque creo que es importante que se aprenda, ¿verdad? Que se aprenda, que se vea cómo es ese fomento de la cultura en Guatemala, y para el efecto, pues, este reglamento sí tiene bastante enfoque, ¿verdad? Porque es la institución encargada. Vamos a ver acá, les voy a colocar del artículo 1 al 6. Bueno, ahí están los temas de examen. Esos son los famosos temas de examen, vean, ahí los tengo. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, del artículo 1 al 6. No voy a colocarlo todo porque pues también entiendo que debemos de aprender lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y creo que hemos aprendido bastante en esta primera parte de lo que es el curso, ¿verdad? Yo al menos creo que sí se ha logrado transmitir varios aspectos, y hay varios documentos ahí que tengo que transmitirles, ¿verdad? Pero vamos a encontrar este apartado. Solo me gustaría que viéramos en cuanto a lo que es la página del Ministerio, ¿verdad?, de Cultura y Deportes. Está cargando todavía, creo que el internet está un poco... 31 días, 15 horas, 46 minutos. Esto me imagino que hace referencia a lo que es el Bicentenario, ¿verdad? Ese horario. Bueno, fíjense que vamos a ver a las autoridades, ¿verdad? Para estar enfocados. Yo no sé, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a este portal? Es muy amplio. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar viendo esta parte de la página del ministerio? Yoli. Javi, dile usted. No, Yo también. Yo sí. Sí, Javier, bueno. Sí. ¿Y eso derivado de qué, Javier? Cuénteme. Por mi trabajo. Bueno. Es que ahí en el trabajo hacemos investigación sobre los clientes, entonces solo con el número de PI y la ficha de nacimiento podemos entrar a la información del cliente. A los que están vacunados, a los que no, por eso le digo. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, acá tenemos al actual ministro, ¿verdad? Ministro de Cultura y Deportes, licenciado Felipe Amado Aguilar, marroquín. Y que, por cierto, ayer se vio ahí en cuanto a lo que fue se lo menciono porque fíjense que, por ejemplo, ustedes tienen este curso. En una de esas, en un examen privado, bueno, ustedes llevaron cultura. ¿Quién es el ministro de Cultura? En un examen privado, ¿verdad? Podría ser una pregunta. ¿Quién es el ministro de Cultura? Y si nosotros nos quedamos en el aire, ¿verdad? Porque llevamos este curso. Aparentemente debería estar el Ministerio de Cultura como el ente. Entonces puede hacer que una pregunta se salga de todo y pregunten. Licenciado Felipe Amado Aguilar, marroquín, es el ministro.
¿O cuántos viceministerios tiene el Ministerio de Cultura? Veamos el primero. Se tiene un viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural. Actualmente el maestro Mario Roberto Maldonado Samayoa es el viceministro. Primer viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural. Segundo viceministerio, el viceministerio de Cultura. El viceministro es el señor Cristian Neftalí Calderón Santizo, ahí lo pueden ver. Y por último tenemos al tercer viceministerio, que es del deporte y la recreación, el licenciado Mario Luis Prado López. Bueno, acá vemos los nombres y a las autoridades porque yo creo que pues siempre es bueno conocer, ¿verdad?, cómo se desarrolla este ministerio. Entonces, ya sabemos que hay tres viceministerios. El primero, de Patrimonio Cultural y la Nación, y Natural, perdón, Patrimonio Cultural y Natural. El segundo, Viceministerio de Cultura. Y el tercero, el Viceministerio del Deporte y la Recreación. Ahí tenemos a las autoridades, estimados compañeros, referentes a este apartado, acerca del ministerio, la visión y la misión. Sería bueno que la analicemos, ¿verdad? Misión y visión. ¿Quién me puede dar la diferencia entre misión y visión, por favor? Ustedes, para que participen. ¿Cuál es la diferencia entre una misión y una visión? Buen día. Usted, Javier. No, Lick es el Valdemar. Es Valdemar. 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 Sí, Lick, buen día. La misión es lo que están realizando, o sea, las funciones específicas que tienen. La visión es lo que se pretende lograr en un futuro. Muchas gracias. Usted llevó el seminario conmigo, ¿verdad? Por eso les pregunté. Bueno, sí, específicamente, la misión es lo que están haciendo, ¿verdad? Es decir, el presente, esa es su misión. La visión es lo que se pretende en un futuro cercano lo logren. Veamos cuál es la misión. Fortalecemos y promovemos la identidad guatemalteca y la cultura de paz en el marco de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad mediante la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos que conforman la nación guatemalteca a través de una institucionalidad sólida. Eso pues habría que verlo, y mediante mecanismos de desconcentración, descentralización, transparencia y participación ciudadana, a efecto de contribuir a lograr un mejor nivel de vida para la población guatemalteca. Eso es lo que ellos decretan como su misión. Ahora, la visión es una institución gubernamental moderna, también habría que verlo, ¿verdad?, eficiente y eficaz, rectora del desarrollo cultural del país y que contribuye al fomento de la actividad deportiva y recreativa. Implementa políticas que responden a los acuerdos de paz y al Plan Nacional de Desarrollo Cultural a largo plazo. Su accionar pues está orientado al fortalecimiento de la cultura de paz, de la identidad guatemalteca y la consolidación de un Estado multicultural y multilingüe. Bueno, también habría que analizar esos apartados, pero esto es lo que nos manifiesta el ministerio. Por ahí vamos a hablar algunas cuestiones más adelante referente a ello, pero por el momento pues yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí porque tampoco quiero ofuscarlos de tanta información, ¿verdad? Y lo que me interesa es que comprendamos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, vean la misión. Por eso yo les coloqué que nosotros, para poder analizar si se cumplen las políticas, si se lleva a cabo todo lo referente a ello, pues entonces nosotros vamos, propiamente estamos viendo lo que son los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, a cada acuerdo de paz de los que le dejé, que son 6, por favor, hagan el Lick, yo quiero preguntarle, ¿para cuándo son los mapas? para el día 22
domingo 22. Ok, domingo 22. Ok. Sí, exacto. Bueno, pero ¿a qué me enfoco con esto? Para poder analizar, para poder comprender, los mapas conceptuales no analicen, lean. Miren, pues el objetivo de esto es que ustedes lean los acuerdos de paz. Los primeros hay unos que tienen como una página, léanlo y a partir de ahí hagan su mapa conceptual. Comprendan hacia qué se fue estos acuerdos de paz y así podemos comprender todo lo referente a esta institución, a este ministerio, que dentro de su visión, pues está a promover también lo establecido en los acuerdos de paz. Esperemos que así sea. Entonces, no sé si tienen alguna duda referente a lo que va a ser el examen. No, Muy bien, está fácil ustedes. El examen va a estar, yo a mi criterio lo veo bastante fácil. Acá lo voy a poner en clase porque examen parcial les voy a poner y lo que viene, ¿verdad? Lo que debemos de llevar a cabo. Pero ahí les voy a colocar porque después es que el IC no avisó. Entonces, como yo creo que ya en este semestre, pues ya estamos acostumbrados al estudio, ¿verdad? Acá ya no hay problema. Acá yo ya hago que ustedes, aunque yo no les diga, ya dieron lectura. Entonces, ahí les publiqué en Classroom también lo referente al examen. Bueno, el examen, la temática, ese día vamos a saber cómo se va a llevar a cabo. No les quiero adelantar porque, primero, se preocupan mucho y pues les puede hacer mal, ¿verdad? Para los nervios por ahí a los compañeros. Y segundo, pues yo creo que es mejor conocer el día que va a ser la evaluación, cuáles serán los parámetros. Incluso Kevin preguntó y ya ni está, se tuvo que ir de plano. En este momento les voy a elevar lo que es la ley del organismo ejecutivo, que solo nos interesa tal vez su objeto y el artículo 31, el decreto 25-86, que a partir de ahí surge el Ministerio de Cultura y Deportes, ya como un ente especial, específico. No les digo autónomo porque no es autónomo, depende del organismo ejecutivo, pero sí ya con funciones y atribuciones específicas. También les voy a elevar este reglamento 27-2008, el reglamento del Ministerio de Cultura, el reglamento orgánico interno, ¿verdad?, del Ministerio de Cultura y Deportes, que también vamos a analizar el aspecto del artículo 1 al 6, que creo que hay unos principios bien importantes, ¿verdad?, para conocer acerca de la cultura. Entonces, en eso, y por supuesto todo el archivo que ya envié referente a lo que eran las políticas culturales, estudios y documentos, todo ese archivo, que ese es el que nos abre el panorama para ya poder hablar acerca de este curso, y también no se les olvide lo referente a los primeros 6 acuerdos de paz. De todo ese apartado puedo sacar yo el examen, ¿verdad? Entonces, esperemos que nos vaya de la mejor forma posible en la primera evaluación. Ya es el último semestre, entonces les deseo éxitos, no solo en mi cátedra, sino que en todas las demás que reciben, y por ahí nos estaremos viendo el próximo día sábado, ¿sí? En horario de 8, si quieren dejémoslo para las 8:15 el examen, así no madrugan tanto, así no corren tanto. 8:15 de la mañana arrancamos con la evaluación y la terminamos a las 9:15. Una hora, yo creo que es suficiente. Entonces, nos vemos el próximo sábado, compañeros. Ok, Ahorita Lick. Gracias, Lick. gracias, mucho gusto. Un fuerte abrazo. Lick, una pregunta. Gracias, Lick. Adiós. Cuénteme, Miriam. Lick, ¿va a haber una clase antes para las instrucciones o usted las va a poner solo en Classroom? En la plataforma. No, yo creo que nos vamos a tener que reunir acá y después arrancamos el examen. Bueno, Lick. Bueno, adiós, 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 adiós. Que tengan buen día, mucho gusto. Gracias, Lick. Gracias, igual que Gracias, Lick. Buena onda. cuídense bastante. Adiós, Dylan. Cuídense bastante, Ana. Ahí nos estamos platicando acerca del trabajo. Vaya, pues un saludo, fuerte abrazo.